Bueno, los diputados de la UDI pidieron a la Concertación que sacara la pobreza de su guerra de declaraciones luego que se conocieran los resultados de la encuesta CACEN. Vamos a profundizar en este y también en otros temas políticos. Para eso estamos con el diputado y secretario general de la UDI, José Antonio Kast, que ya nos acompaña. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, la encuesta CACEN ha sido un tema que ha estado harto en la agenda. Uno se pregunta, luego de estos dimes y diretes y declaraciones cruzadas, ¿por qué ha sido tan difícil cerrar el tema? A ver, inicialmente porque se mezcló con una intencionalidad política. Y yo creo que en el transcurso de la semana se ha ido aclarando que técnicamente la encuesta estaba bien hecha y que fue en un primer momento el exministro Velasco el que puso sobre la mesa, ¿no es cierto?, el tema de la baja de la pobreza, quizás por tratar de hacer una comparación con el gobierno del cual él fue parte. Pero decir que con el transcurso del tiempo, tanto desde la CEPAL como del mismo ministerio, se ha ido aclarando y ya dudas técnicas no quedan. No queda ninguna duda de que la pobreza en Chile bajó, e incluso si uno no mirara la CACEN y se da cuenta que Chile ha crecido económicamente, de que en Chile hoy día hay una cantidad de empleos como hace muchos años no se veía, eso hace naturalmente que la pobreza baje. Si a eso le agregamos que esta muestra, que es la más grande, la más seria que se hace en Chile, tiene el respaldo de la CEPAL, los datos en terreno los toma la Universidad Alberto Hurtado y la sistematización de los antecedentes lo hace la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos, nos damos cuenta que técnicamente todo está correcto y que políticamente a la Concertación, al igual que en otros temas como el tema de la educación, el tema de la salud, ¿no es cierto?, el tema del crecimiento, es algo que hoy día a ellos, al parecer, les molesta. Persiste precisamente la forma como políticamente el gobierno se relacionó con la encuesta y luego con sus resultados, y lo que todavía queda en la duda es la razón por la cual se le introduce una pregunta. Se le había introducido otras preguntas antes a la CACEN, pero ¿por qué se le introduce una pregunta luego de que el gobierno conociera el primer resultado? Sí, hay que aclarar que no es que se introduzca una nueva pregunta, porque la base de preguntas se hace previo a la toma de la muestra. De hecho, el exministro Velasco hizo 19 cambios, ¿no es cierto?, a la batería de preguntas que se hacía. Y aquí no es que haya una nueva pregunta, sino que la discusión está. Había una pregunta que era la I-17, que incluía todos los otros ingresos. Y para hacer una mejor medición, de la I-17 se saca una parte, ¿no es cierto?, y se toma una muestra separada. Pero eso se hace antes de. Cuando la CEPAL hace el primer informe, dice, miren, este es el resultado, y el ministerio que hablaba de un 15%. Claro. Con el primer resultado. Claro. Sí. Y el ministerio, ¿qué es lo que hace? Le dice, mire, acuérdese de que la I-17 la separamos en dos. Y usted no tomó la I-11, que es toda la discusión que hay, ¿no es cierto? Entonces la CEPAL dice, efectivamente, técnicamente, la I-11, que era parte de esta otra pregunta I-17, hay que incorporarla, y eso es lo que resulta en el 14,4. Diputado, ¿usted no siente que de fondo toda esta discusión a lo único que contribuye al final de cuentas es a que los políticos se sigan desprestigiando? Porque uno se encuentra con gente en la calle y se sabe que no les importa la pobreza, lo que les importa es, en definitiva, atacarse mutuamente, y aquí, si hay más pobres o menos pobres, pasa a un plano súper secundario. Por eso nosotros hicimos un llamado en el día de ayer a sacar la pobreza de la trinchera política, porque el hecho de que exista en Chile un 14% de pobres y un 3 y tanto de extrema pobreza es un tema real. Y es un tema que no debiera estar en el debate, en la discordia política. Tenemos que seguir trabajando, mientras existan pobres en Chile, hay que seguir trabajando. Y el ministro, ¿qué es lo que hace? Decirle, mire, ¿por qué no dejamos esto a un lado? Trabajemos hacia adelante en un organismo autónomo como el INE, ¿no es cierto?, que sea autónomo como una especie de banco central, que haga estas mediciones y que nos evite las discusiones de si hay más o menos pobres. Lo que no se puede hacer, sí, es que un gobierno que ha hecho bien las cosas no comunique lo que hace. Porque sería increíble que un gobierno que le va muy bien en todo lo que hace no diga lo que está pasando en Chile y se quede esa sensación de que las cosas no avanzan. Pero ahí, bueno, insisto, hubo intencionalidad y mala intención política inicialmente, a mi juicio, de dos ministros, que eran los responsables, Velasco, del crecimiento del país, cuando no crecimos, y Andrade, que era responsable del trabajo, porque era el ministro del trabajo, de generar más empleo y no se generó. Pero yo diría, dejémoslo hasta ahí, técnicamente está absolutamente aclarado. Bajó la pobreza algo y hay que seguir trabajando. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a otros temas. Vamos a las reformas políticas. El presidente Sebastián Piñera lo decía la semana pasada. Terminamos el capítulo de la tributaria y ahora sí nos abrimos quizás a entrar de lleno en las reformas políticas. ¿Van a haber o no reformas políticas en el último año de gobierno?
A ver, primero sí que esta fue una buena semana, porque sí, fue una buena semana. Fue una buena semana porque se aprobó la reforma tributaria y eso incluye muchos recursos para la educación. Se despejó a mi juicio el tema de la CACEN y también se está despejando el tema del auge que nos tenía un poquitito ahí en discusión. Y en reformas políticas van a ver, claramente van a ver, y decir sí que ya la mayor reforma política ya se hizo, que fue el voto voluntario y la inscripción automática. Hace más de 20 años no se hacía una reforma tan grande que incorporaba 5 millones de personas al padrón electoral y eso va a dar mayor participación y va a dar mayor competencia. Vamos a ver si va a haber mayor participación. Al menos está la posibilidad. Sí. O sea, hoy día nadie puede decir no puedo participar porque es cosa de que me levante temprano ese día, los invitamos a levantarse ese día temprano, ¿cierto? Ir a votar. Y las reformas que vienen van primero en la línea de las primarias, que es un tema que está en discusión, ¿no es cierto? Es un proyecto de ley que viene avanzando. Nosotros ahí tenemos algunas diferencias. Viene también el tema de los partidos políticos, la reestructuración de la norma que fija la estructura de los partidos políticos y lo que está más y también vienen las consultas, los proyectos de ley vía consulta popular, ¿no es cierto? Iniciativa popular, y lo que está más en discusión es el cambio del sistema electoral de los parlamentarios, porque en Chile tenemos varios sistemas electorales de concejales, alcaldes, que rige para parlamentarios. Entonces ahí nosotros tenemos un punto de diferencia con la concertación. Decimos, miren, hoy día no es la prioridad número uno, hoy día la agenda social es bastante más relevante que resolver el tema de cómo se eligen los y la pregunta es ¿cuándo va a ser prioridad el binominal? ¿O va a ser en algún momento prioridad el binominal? ¿Es en algún momento el sistema electoral prioridad de un gobierno o no? Para nosotros hoy día, como UDI, no lo es. Nosotros decimos, miren, podemos perfeccionar el sistema, pero primero veamos con qué se quiere perfeccionar. Hay algunos que dicen que volvamos a un sistema proporcional, como había el año 73. Nosotros no compartimos eso. Hay otros que dicen, aumentemos el número de diputados. Tampoco compartimos eso. Nosotros decimos, miren, ¿por qué no buscamos una posibilidad distinta? Al menos yo soy partidario de un sistema uninominal, donde más que agrandar los distritos, achiquemos los distritos y tengamos un sistema como un solo representante. Entonces mi distrito, por ejemplo, habría que partirlo por 2 y habrían un diputado electo en cada uno de esos distritos. Eso sí que genera competencia y eso nosotros yo creo que podríamos explorarlo, pero no todo el mundo es tan partidario de la competencia como nosotros quizás. Decir que en cualquier sistema proporcional, mayoritario, que el que a nosotros nos gusta el mayoritario porque le da estabilidad al país, la UDI va a seguir siendo, a nuestro juicio, el partido que tiene más votos, como lo es hoy día. Diputado, pero ¿van a ser en la UDI tan abiertos como para discutir de verdad este tema y acoger las reformas políticas, incluso el cambio del sistema binominal que el presidente Sebastián Piñera ha dicho que quiere reformar? Él se reunió con los expresidentes, hubo una serie de reuniones en La Moneda. Él ha dicho que para él sí es una prioridad reformar el sistema binominal y a la UDI se le ha acusado de tener un poder de veto por el presidente de la República sobre el gobierno. Entonces la pregunta es si el gobierno va a tener este visado por parte de la UDI para tratar este tema. A ver, el gobierno en ningún momento ha sido vetado por la UDI. Nosotros somos parte del gobierno y creemos que hemos sido un motorcito, ¿no es cierto?, este gobierno en materias tan relevantes como siempre decimos en la agenda social. También decir que la UDI sí discute, y discute más que otros partidos políticos y se analiza, y analiza en profundidad. Muestra de ello todo lo que sucedió en la reforma tributaria. Si hubo un partido que discutió esto internamente fuimos nosotros y al final salió algo similar a lo que nosotros planteamos porque era lo bueno para el país. Y en el tema del binominal nosotros sí discutimos, y discutimos mucho. Y por eso digo, discutimos el tema de más diputados o menos diputados, es una discusión, nosotros estamos en contra. Discutimos el tema de proporcional o no proporcional, también lo discutimos y concluimos de que no es un buen sistema porque genera polarización en el país. Discutimos el tema del binominal y hemos visto que el binominal le ha dado estabilidad a nuestro país, le ha dado una proyección. Pero diputado, más allá de cuál sea el sistema que lo reemplace, ¿usted cree que el binominal va a ser reformado durante el mandato del presidente Piñera? Yo lo veo muy difícil porque nos queda un poquito más de un año de gobierno, ¿no es cierto? Estamos embarcados en reformas políticas importantes como el tema de las primarias, la reforma de los partidos políticos, estamos en el tema del sistema de ley con iniciativa popular, o sea, hay 3 reformas importantes en curso, ya se hizo la reforma más importante que es el voto voluntario e inscripción automática, pueden sentarse las bases como lo están haciendo, ¿no es cierto?, algunos partidos políticos respecto de estudiar un sistema, pero claramente para la próxima elección parlamentaria no va a haber un cambio al binominal. Diputado, hablando de representación, ¿qué mirada tiene usted de la SEP y en especial de la evaluación que hay sobre las instituciones y los partidos políticos que la verdad sacan rojo? Sí. Bueno, claramente los que reprueban somos los políticos, y eso es una realidad. Y yo creo que reprobamos en gran medida por lo que conversamos al principio, porque se generan muchas discusiones como de trinchera en temas que debieran haber acuerdo.
no debiera haber una discusión tan dura como la que existió en el tema de la reforma tributaria y llegar al último momento, a la última hora, al último minuto para aprobarla. Creo que eso nos hace mal. No debiera haber una discusión como la que se dio en el tema de la pobreza. No debiera haber una discusión tan dura, ¿no es cierto?, como la que se dio en el tema del auge. Eso nos hace daño. Y por eso es el llamado a buscar acuerdos. Y en eso, por ejemplo, el presidente del Senado ha dado una muestra. ¿Usted valora el rol de Camilo Escalona? Absolutamente. Le pone seriedad cuando se empieza a discutir todo lo que es la Asamblea Constituyente. O sea, es un tema artificial puesto sobre la mesa. ¿El partido no valora tanto ese rol? El partido... Vemos que ha recibido muchas críticas. Bueno, pero es que los líderes muchas veces tienen que ir más allá de lo que es la discusión interna de un partido. Y claramente en la izquierda hay un grupo, ¿no es cierto?, que tironea hacia un sector más de izquierda, que es Girardi Quintana en el PPD, y hay un sector del socialismo, ¿no es cierto?, también que tironea. Pero hay hombres que son hombres más de Estado, con visión de más largo plazo, y yo pongo a Camilo Escalona dentro de ese nivel de estadista. Bueno, y vamos a las presidenciales y a los ministros presidenciables. ¿Quién tiene que hacer la pega acá? Porque al parecer la expresidenta Bachelet tiene un camino bien recorrido. Sin embargo, los presidenciables de la Alianza tienen algún trabajo que hacer. ¿Cuándo va a comenzar ese trabajo? ¿En septiembre, en noviembre o en marzo? Bueno, decir que ese camino bien recorrido que tiene la expresidenta Bachelet al menos si nos basamos en los números de la JEP. Cuando ella se define si va a ser candidata o no. Y ahí se tiene que poner una mochilita encima muy pesada, porque va a tener que echar dentro de la mochila a todos los partidos de la Concertación, que dentro de la última encuesta, si nosotros estamos mal, bueno, ellos están ya que se caen de la línea de las estadísticas, porque sacaron 16%. Y nosotros hemos establecido que después de la municipal es el momento de evaluar, porque efectivamente la municipal es un momento importante para cualquier sector político. Si a nosotros, depende cómo nos vaya, es lo que tenemos que bien A ver, ¿qué plantear. escenarios se abren después de la municipal? A ver, si nosotros mantenemos lo que hoy día tenemos, que son las comunas más importantes, se nos abre una posibilidad mucho mayor, ¿no es cierto?, en la presidencial, porque los alcaldes de un mismo sector político reflejan que la gente está de acuerdo con Por lo tanto, eso podrían dilatar la decisión de desarmar el gabinete. Estoy tratando de entenderlo. Sí, absolutamente. Yo creo que ahí se podría retardar, ¿no es cierto?, la salida de los ministros presidenciables. Los que quieran salir para ir de candidato a diputado, tienen que hacerlo por el 14 de noviembre cae el telón, ¿no es cierto?, y tienen que estar fuera. Y esa es una fecha donde podría hacerse un cambio de gabinete más grande. Si no se hace uno más grande, yo creo que ya tenemos que pensar en enero o marzo en el tema de los presidenciales. Ahora, si el resultado es desfavorable, ¿podríamos tener un cambio de gabinete antes del 14 de noviembre? Yo trataría de hacerlo todo junto, pero eso ya es una facultad del presidente. Es el presidente el que le da la confianza a los ministros y el que dice cuándo va a hacer un cambio. Me da la sensación de que es mejor hacer un solo cambio de gabinete que varios... Lo que ocurre es que uno desde la UDI, si uno interpreta las palabras del diputado Melero y también del ministro Longueira, están tratando de empujar el cambio de gabinete, de adelantarlo, entendiendo que se necesitan semanas para campaña. Yo no sé si usted tiene esa misma lectura. Es que ahí vuelvo a insistir, nos damos Todo cuenta depende. de que la UDI, no, y que la UDI es un partido en que discute mucho, no, más que heterogéneo, sí, somos heterogéneos, pero más que heterogéneo, nosotros discutimos mucho las alternativas que son lo mejor, porque a veces algunos se quedan en la discusión de las primarias. Y las primarias no son el objetivo, son un medio, ¿no es cierto?, para alcanzar un fin, que es aglutinar la mayor cantidad de personas para un objetivo que es mantener el gobierno, que es lo que nos interesa. A nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, proyectar este gobierno. Dentro de eso está el tema de las primarias, está el tema de las salidas de los presidenciales de los ministerios, y hay que discutirlo, porque siempre hemos dicho, y en eso sí que somos uniformes, que la política es muy dinámica. Cada día, ¿no es cierto?, uno se sorprende a veces con una noticia distinta que cambia el escenario político. Bueno, y nosotros como partido político tenemos que estar atentos a lo que ocurre en el día a día de la política. Y en eso estamos. Alternativas hay varias, lo importante es que tenemos más de un candidato, y eso es bueno para cualquier conglomerado ¿Cuántos político. candidatos tiene la UDI? Porque da la impresión en el último tiempo que Pablo Longueira ya prácticamente se bajó, otros dicen que nunca estuvo en la carrera presidencial, lo hablaba el otro día con el senador Coloma, él dice Pablo Longueira nunca estuvo en la carrera presidencial, yo siempre entendía que sí estaba, pero ahora veo también las encuestas y no han sido muy favorables para Yo él. creo que Pablo siempre es una opción
de liderazgo importante y una opción real. Lo que sí él mismo ha dicho, porque en eso yo creo que todos los dirigentes de la U tienen un grado de responsabilidad importante, que hay que buscar al mejor candidato dentro de nuestras ideas que prolongue este gobierno. Y ese hoy es Lawrence Goldborn. Hoy día, si nosotros miramos todo lo que son las encuestas, claramente el que mejor posicionado está es Lawrence Goldborn. Y eso es lo que hemos planteado también nosotros a Renovación Nacional, y por eso se produce la discusión de las primarias, sí. Que decimos, bueno, el objetivo es ganar el próximo gobierno, no discutir Diputado, dentro de nosotros quién es el mejor. Dentro de ese punto, me gustaría saber si efectivamente están discutiendo el tema de las primarias o el tema de las primarias está zanjado. ¿Va a haber primarias o la verdad la están pensando al interior de la alianza? Yo creo que las cosas uno siempre tiene que pensarlas. Yo no puedo decir hoy día está zanjado, porque ¿qué pasa si nosotros en diciembre tenemos un candidato que está muy bien posicionado? Porque en RN no creen lo mismo, en RN bueno, sí, tienen un discurso de que efectivamente van a haber primarias, entonces uno... y que la campaña va a incidir para que los candidatos puedan crecer, nosotros no tenemos etcétera. problema, y si RN dice van a haber primarias, van a haber primarias. Ya. Nosotros siempre hemos estado abiertos, y para nosotros como partido político tampoco es malo. Si nosotros ya tenemos 39 diputados, tenemos un despliegue territorial muy grande, tenemos 21 personas que quieren llegar a ser diputados. Bueno, si hay primaria, esos diputados se transforman en jefe de campaña y van a salir a terreno. Si nuestro candidato gana, esos que fueron jefe de campaña van a salir victoriosos. Por lo tanto, nosotros decimos, seamos realistas, no voluntaristas, y vamos viendo en el tiempo cómo se dan las cosas. Si hay dos competitivos, vamos a primaria. Diputado, y bueno, y para cerrar la entrevista quería llevarlo a otro tema para sacarle el jugo, como dice el buen chileno. ¿Debería renunciar o se le debería pedir la renuncia al general Cható luego de haber conocido el instructivo en el ejército? A ver, yo creo, y lo viste en este mismo programa, por ejemplo, Pablo Simonetti, él decía, mira, más que pedir renuncia o no pedir renuncia, hay que sacar una lección. Hoy día estamos en una situación distinta quizás a lo que existía en la historia, ¿no es cierto?, de lo que es la ley antidiscriminación. Chile evolucionó, por lo tanto, más que pedir renuncia, lo que hay que hacer es corregir lo que esté mal. Y yo creo que en esa línea el ejército y el mismo gobierno reaccionó prontamente y rápido. Entonces yo me quedo con las palabras de una de las personas que ha sido un líder, ¿no es cierto?, en este ¿Usted ámbito. cree que las disculpas de Fuente Alba son suficientes? Yo creo que en este caso sí, porque lo que hay que enmendar, ¿no es cierto?, es algo que no estaba bien hecho. Bien, pues, diputado Cast, muchísimas gracias por haber venido a la mañana. Muy bien, buenos días. Que le vaya bien.